Buenas, soy Javier Arnanz y quiero darte la bienvenida a una nueva lección del curso de cómo practicar Qigong en casa con las 8 piezas del Pro-Cao. ¿Has hecho ya tu calentamiento? Si todavía no lo has hecho, recuerda que aquí tienes un vídeo que puedes seguir. Antes de empezar, mira en qué consiste el ejercicio que vamos a aprender hoy. Este ejercicio también es conocido por mirar hacia atrás para prevenir las 5 debilidades y 7 factores patógenos. Las 5 debilidades hacen referencia a los desórdenes relacionados con corazón, hígado, bazo, pulmones y riñones. Los 7 factores patógenos hacen referencia a las emociones que afectan a la salud desde el interior, que son la alegría, enfado, melancolía, obsesión, pesar, miedo y pánico. Según la medicina tradicional china, estas emociones están estrechamente ligadas a un funcionamiento inadecuado de los órganos. Como verás, el ejercicio de hoy tampoco es demasiado complicado. Asegúrate de ejecutar bien la técnica. No deberías tener ninguna molestia durante el ejercicio. Si algo te molesta, seguramente es que estás exagerando el movimiento, así que para y controla los rangos de desplazamiento que estás haciendo con el cuello. Empezamos con la lección. En el movimiento anterior habíamos terminado con nuestra palma derecha apuntando hacia arriba con los dedos apuntando a la izquierda y la mano izquierda hacia abajo con los dedos apuntando hacia adelante y las piernas ligeramente flexionadas para tener el peso hundido. Para salir de este movimiento y enlazarlo con el siguiente, vamos a dejar que gire la mano derecha, de manera que los dedos apuntan hacia atrás. Y desde aquí vamos a bajar como si estuviésemos peinando con los dedos, a la vez que vamos avanzando un poquito la mano izquierda y vamos hundiendo más el peso, para quedarme en la posición como si estuviese tocando al piano. Si me pongo de lado para que se vea mejor el detalle, las manos están por delante, por eso decimos lo de tocar el piano. El codo va a quedar más o menos a la altura del torso. Cuando estamos aquí, el movimiento empieza dejando caer las manos y levantando el peso porque presiono con las piernas hacia abajo. Los brazos seguían en la misma línea en la que estaban cuando estábamos tocando el piano. Lo único que hace es que a la que bajo, baja el antebrazo, de manera que es importante que quede hueco en la axila. Entonces bajo las manos mientras que subo el cuerpo. En esta posición extiendo los brazos y se van a quedar los dedos apuntando hacia las diagonales, 45 grados más o menos, o un poquito menos. Cuidado con no subirlo demasiado porque empezaremos a meter presión en los hombros. En esta posición lo que vamos a hacer es que los brazos van a girar como si el eje de giro fuese el dedo corazón, de manera que todo va a rotar en la misma línea. Los brazos van a girar y es una rotación que me va a abrir el pecho, pero no quiero que me tire de los hombros hacia atrás. Si me veis de espaldas, no es este movimiento, o si me veis de lado, no es este movimiento. El movimiento en los brazos es en el eje y eso me provoca la apertura. A la vez que estoy haciendo el movimiento en los brazos, voy a hacer un giro del cuello para mirar hacia atrás. Nuestra vista va a ir hacia atrás y ligeramente hacia abajo, pero el cuello va a estar en su sitio. Cuidado porque si tenemos problemas en las cervicales o tenemos poca movilidad, la tendencia va a ser a volcar la cabeza para mirar hacia atrás. Y la cabeza debería estar rotando en su eje, lo que nos dé. No porque me falte, empiece a falsearlo poniendo inclinaciones. Hacemos todo de nuevo. Estoy tocando el piano, levanto y dejo caer las manos, extiendo los codos, hago una rotación externa y va girando la cabeza hasta que miro hacia atrás. Relajo y dejo que las manos vuelvan otra vez a la posición del piano y vuelvo a hundir el peso a la vez. El movimiento de vuelta cuando suelto es como si fuese a venir, si lo hago muy exagerado, es como si fuese a hacer un abrazo. Relajo los hombros, dejo que flexionen los codos y desde ahí hago una rotación de las manos para que se vuelvan a poner en la posición del piano. Repito para el otro lado, levanto el peso, dejo caer los antebrazos, extiendo los antebrazos, hago una rotación, miro hacia atrás con cuidado de que no se me vuelque la cabeza
y con cuidado de que no se me vaya tampoco el hombro. El pecho siempre está mirando al frente. Relajo eso, voy girando como si fuese a dar un abrazo y hundo el peso para volver a poner las manos en el piano. Repito de nuevo, subo, caen las manos, extiendo los codos, rotación externa de los brazos, giro el cuello, miro hacia atrás y ligeramente hacia abajo y suelto, hundiendo el peso, dejando que las manos vuelvan a su sitio. Hacemos una última repetición. Todo el movimiento de apertura sería una inspiración y el movimiento de vuelta una expiración. En la última repetición, que estaríamos haciéndolo hacia el lado derecho, para cerrar el ejercicio, en vez de volver a la posición del piano, lo que haré será ir a la posición de la tinaja. Practica este ejercicio hasta que domines la técnica y cuando consideres que ya estás preparado o preparada, vamos adelante y lo hacemos juntos en la demostración. Desde la posición final del movimiento anterior, gira la mano y deja que caiga por delante nuestro mientras que avanzamos la mano izquierda y se colocan las dos a nivel por delante. Dejamos caer los antebrazos, alineamos con los brazos, rotamos y miramos hacia el lado izquierdo. Dejamos que vuelvan las manos a la posición de tocar el piano. Levantamos el peso, caen las manos, abrimos, rotamos y miramos hacia el lado derecho. Dejamos que vuelva a la posición a la vez que hundimos el peso. Cogemos aire suavemente hasta el final del movimiento. Dejamos salir el aire mientras que las manos vuelven a su posición. Ins. Es. El peso está hundido, presionamos el suelo y nos levantamos. El cuello gira y miramos hacia atrás y ligeramente hacia abajo. Dejamos que la cabeza vuelva a su sitio y hundimos el peso. Dejamos caer las manos y rotamos, mirando hacia atrás. Relajamos y dejamos que todo vuelva a su sitio. Las manos se colocan enfrente del Dantien. Hacemos un cierre llevando las manos para apoyarlas una encima de otra debajo de nuestro ombligo y nos quedamos durante unas respiraciones. Pues ya hemos llegado al ecuador de la forma. Practica este ejercicio junto con los 3 anteriores. Te recomiendo que te quedes sin avanzar en el curso durante unos días con estos 4 movimientos hasta que sientas que los dominas. Cuanto más cómodo o cómoda estés con esta primera mitad, más fácil te será aprender los siguientes. Y además ya empezaremos a sumar beneficios por la práctica de esta primera parte. No puedo irme sin agradecer a mis protectores, guardianes y héroes de Patreon por su ayuda para que yo pueda hacer estos vídeos para compartirlos con todos vosotros. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo para la siguiente lección.